¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. You're gonna go to war. He is not our enemy. Black and blue. God versus man. Day versus night. The red capes are coming. The red capes are coming. Pues así es, vamos a hablar de Batman contra Superman, el origen de la justicia. Es una película de Zack Snyder que saltó a la fama internacional por la película 300, luego hizo un par de cosas más, interesantes por cierto, como Más o menos. Watchmen, ¿no? Ga'Hoole, por eso otra película de animación que hizo. Vino a nuestro país a presentarla con todo el elenco. Hubo mucha expectativa, ha generado mucha expectativa esta película porque es una de las más esperadas del año y es punta de lanza de las siguientes series que va a estar sacando DC Comics. Y para hablar de ella me acompaña mi querido amigo Jesús Chavarría. ¿Cómo estás? Bien, la verdad es que esta es una de esas películas en las que realmente lamento no haberme equivocado de todo lo que había comentado que se podía esperar de la película, pues resulta que es prácticamente todo lo que me temía que fuera, pero bueno, ya lo comentaremos ahorita a detalle. Un embargo a la prensa especializada que asistió a la función de prensa mucho antes que los que fueron a la premier, pues de alguna manera les restringieron hasta cierta fecha. Afortunadamente se terminó y nosotros estamos aquí ya para decir todo lo que tenemos que decir sobre esta cinta, mi querido Gerardo Gil. Encantado, como cada semana, de estar aquí en Marquesina 22. Y pues sí, la verdad es que es una película que más allá del filme en sí mismo, da mucho de dónde analizar. Seguramente lo haremos en este programa. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede con este fenómeno del cine y los superhéroes, en especial esta punta de lanza tan importante que es Batman y Superman. Sí, y Contra que Superman. Zack Snyder es, digamos, la cabeza de todos estos proyectos, porque dirige esta, pero produce varias de las otras cintas que vienen, y yo creo que hay que ser muy puntuales, porque sí hay muchísimo de qué hablar, pero creo que hay ciertas preguntas que son ineludibles. Y la primera de ellas es lo que piensas acerca de este Batman, haciendo obviamente referencia un poco a las versiones anteriores que hemos visto, Jesús. Fíjate, Batman es uno de los personajes quizás más complejos de los cómics y que mejor se ha adaptado a cada época. Interpretarlo no es nada fácil. A mí me parece que quizás los más acertados definitivamente son Michael Keaton, en el caso de la propuesta que hace Tim Burton, y por supuesto Christian Bale. ¿No? Michael Keaton me parece que a pesar de que no daba el físico quizás como el Batman que conocemos, sí sabía proyectar un personaje con esta patología tan compleja, atormentada y retorcida y muy acorde a la propuesta de Burton. En el caso de Nolan es un personaje mucho más matizado y traído más a la realidad. Por ahí hay una famosa frase que yo alguna vez incluso lo dije aquí en uno de los programas. Tim Burton llevó a Batman a su mundo y Christopher Nolan lo trajo al nuestro y nos entregó la que es sin duda hasta ahora la mejor película de superhéroes, que es Batman Dark Knight. Y por supuesto, pues, por encima de Ben Affleck, ¿no? No, y es así, podríamos decir, o muchos coincidirán contigo, otros no, que es por lo menos de las mejores películas de superhéroes, porque por ahí andan diciendo que esta de No, Batman muy lejos. contra Superman es la mejor, pero no es De cierto. hecho, ahora, digo, para cerrar el comentario con respecto a los Batmans, para que todos estén tranquilos, realmente imagínense, Ben Affleck es el menor de los problemas de esta película. Es el menor, porque hay otras cosas, mi querido Gerardo. También tenemos por el otro lado a Superman, ¿no? Que también ha sido llevado a la pantalla grande en diferentes épocas y en diferentes estilos, mi Sí, querido Gerardo. pues la verdad es que Superman se puede decir que da cierto banderazo de salida el personaje a las películas de superhéroes o basadas en cómics y de superhéroes en las que se gastaban muchos millones de dólares. No será desde luego la primera, pero sí la que tiene mucho sentido del blockbuster. Basta recordar a Christopher Reeve,
que creo que ha sido hasta el momento el mejor Superman, incluso a nivel físico, era un hombre muy parecido a lo que es el dibujo clásico. Una película, por lo demás, la de 1978, que es en sí mismo una gran película, más allá del blockbuster. Son 3 películas en sí misma, ¿no? Es esta historia que está en Krypton, que me recuerda mucho a mí en la estética a lo que era Metrópolis de Fritz Lang. Un pequeño paréntesis, que es cuando Superman es adolescente, y una película que resulta un homenaje del cine de los años 40 y 50, que ya es el Superman en sí mismo, y luego cae en una suerte de serie B esta franquicia, una de ellas ya producida por Christopher Reeve, regresa más de 25 años después con Brandon Routh. Lo que quisieron hacer fue una continuación de las primeras películas, y ahora lo retoma Henry Cavill, un tipo que creo que es buen actor, que me parece que sí da el ancho físico como Superman, pero que se está enfrentando a una gran carga a nivel de industria, una carga que creo que le está pesando, y tan le está pesando que él ya no es como tal el protagonista de lo que en un principio era lo que iba a ser la franquicia de Superman, ¿no? Entonces estamos viendo ahí un fenómeno que le toca a Henry Cavill muy complicado y muy difícil desde mi Y punto siempre de el vista. gran conflicto de Superman ha sido ponerles villanos que estén a su altura, ¿no? Porque prácticamente este hombre es invencible, salvo, porque todo el mundo lo sabe, por la kriptonita, ¿no? Pero ya entrándole justamente al mundo de Zack Snyder, de Superman, el Hombre de Acero, que sé que a ti no te gustó del todo, pero más que nada a esta película, que es realmente lo que está esperando la gente, ¿no? ¿Qué vamos a esperar de esta película? Que desde mi punto de vista, a mí me parece que trata de hacer lucimiento de los personajes sin cero historia. Sí, yo creo que, bueno, digo, yendo directo al punto, yo lo dije con la película de Man of Steel, me parecía que era un gran espectáculo, pero con un pésimo desarrollo de personajes, un terrible desarrollo del guión, mostraba todas las deficiencias que podría alcanzar Zack Snyder. Por esa razón yo no esperaba mucho esta película, porque estaba involucrado Zack Snyder y ya habíamos visto lo mal que lo podía hacer él, aunque estuviera de productor Christopher Nolan, y volvió a caer en lo mismo. La película básicamente se sostiene solamente como entretenimiento, apenas se sostiene como entretenimiento. El guión que se desarrolla y entretiene más o menos hasta la mitad. A partir de la segunda mitad se le va por completo de las manos, empieza a caer una serie de incongruencias, de inconsistencias, de torpezas incluso a la hora de resolver cada una de las escenas. Me parece que de pronto un conflicto que nos venía planteando tan en serio lo resuelve de una manera sumamente infantil, una coincidencia de nombres ahí que resulta realmente risible. A mí la película me parece que apenas se sostiene como entretenimiento, pero en términos generales es desastroso, y lo único que yo podría rescatar en este caso es un poco el show, por supuesto, que Zack Snyder se distingue por hacer un gran espectáculo, y la presentación de Wonder Woman, que resulta que es el único momento en que realmente la película encuentra el tono épico que está planteando, cómo llega, cómo combate, y nos deja con muchas ganas de ver una película de Wonder Woman, de estos personajes de Batman y de Superman. La verdad es que ya no se antoja para nada. Mi querido Gerardo. También al grano. Creo que el gran problema de la película es que le tiene demasiada confianza al público. Es decir, la película cree que el público es su cuate. ¿Por qué digo esto? Porque arranca desde un universo que el filme ya tiene establecido y que pretende que el público comparte ese universo establecido que jamás fue planteado en la película de Toma Superman. muchas libertades. Así es. Ese es un problema de guión. Otro problema concreto, para no alargarme. Un gran problema de este filme es la edición. Son escenas muy cortas en todo momento. Todas las escenas duran menos de 1 minuto, pero hay una razón del por qué lo hacen. Tienen demasiado que contar, que se tienen que ir muy rápido en este montaje. Otro problema concreto es lo que tú has citado muchas veces y me parece muy acertado, la paleta de colores, que es demasiado oscura para una película que no necesita tener esta falta de luz. Otro problema concreto es el score, que pretenden hacerlo muy clásico y muy trágico y no viene demasiado al caso en la historia que están contando. Son problemas muy concretos y el principal es un argumento mediocre que pretende alcanzar 10 años de Marvel, pero que aquí lo quieren hacer en 2 horas y media. Y por Sí, supuesto se queda sí, en el camino. Se queda en el camino. Básicamente todo lo podemos resumir a una cosa que se llama verosimilitud, ¿no? Los personajes hacen cosas absurdas todo el tiempo, ¿no? Esto justamente que ya a través de muchísimas películas de prueba y error que ya hizo Marvel,
lo quiere alcanzar ahora DC Comics con una película que en realidad envuelve a 3 películas, ¿no? Sí. Lo que pasa con Zack Snyder es que no se da la oportunidad de dejar respirar una historia, contarla bien, darle motivaciones a los personajes y darle credibilidad a estos personajes para que la gente pueda identificarse con ellos a pesar de sus superpoderes, ¿no? Finalmente tienen acciones humanas, ¿no? Que no lo vemos, ¿no? Nunca sabemos bien a bien por qué Superman se quiere pelear Digo, con y ese Batman. es el gran problema, ese es el gran problema con las películas de Zack Snyder, por lo menos lo que mismo que se vio en Man of Steel. O sea, plantea reglas que después se empieza a romper. Él mismo traiciona su propia propuesta. Entonces, no hablamos de verosimilitud de la película con la vida, sino verosimilitud de los Exactamente. personajes con su propio universo. Así Entonces, es. de pronto, tú ves que el conflicto, lo que impulsa a Superman a enfrentar a Batman, es algo que vimos que Superman, según lo que hizo previamente, podría haber resuelto en un segundo. Sin embargo, termina mandando a Batman. Y a la hora de lo mismo, de lo que sucede, a la hora del conflicto principal, Superman se lanza a hacer algo para aumentarle un dramatismo exacerbado que estamos viendo que lo podía haber hecho Superman y se lo podría haber evitado. Todo eso tendrían que haberlo justificado y nunca lo justifican. Realmente todo el tiempo está recurriendo a este tipo de cosas, intercambiando, ¿no? Y digo, y resulta que Batman y Superman que van a enfrentarse, esto que nos viene planteando tan en serio, pues en cuestión de segundos ya son hermanos, se aman y van a sacrificar una vida con el otro. Digamos O sea, que una de las libertades que se toma extremas, ¿no? Es que de pronto Ciudad Gótica está exacto, media a una hora de- bahía. a una bahía de Metrópolis, ¿no? Esas son las libertades que se toma Zack Snyder para hacer esta película y que evidentemente a los que conocen un poco el cómic les salta Sí. brutalmente, ¿no? Mira, es tan simple como esto. Esto no es un spoiler, digo, entra dentro de lo que es una sinopsis, pero no está establecida ni siquiera de manera coherente la rivalidad de Lex Luthor con Superman. Nunca sabe lo cual realmente me por qué parece a está mí pasando eso. muy grave, ¿no? Lex Luthor es un personaje que ha sido muy desafortunado la mayoría de las veces al ser llevado al cine. Es muy conocida la anécdota de que Jim Hackman se negó a raparse, ¿no? Para hacer el personaje. Y ahora yo creo que este actor, Jesse Eisenberg, que es un buen actor. El De tipo, hecho, él le hace queda- un muy buen trabajo. hace un buen trabajo, pero creo que el argumento y el guión Ese es el no le problema. ayuda. Ese es el problema. La verdad es que creo que esta película falla sobre todo también en el tono en el que nos quiere ir llevando como espectadores, que va de una tragedia muy forzada a una comedia también tanto muy involuntaria forzada, un tanto incluso. involuntaria. Tengo que decir algo, vale la pena como espectáculo el remate de la película, como espectáculo visual, que son unos 30 minutos finales. Y dicho esto, luego se vuelve reiterativa en los términos de argumento y de guión. Pero hay una razón del por qué se vuelve reiterativa, porque necesitan dejar en la memoria del espectador los hoyos argumentales que tan claramente tiene. Se lo tienen que decir 1000 veces. Que eso, fíjate que eso es quizás de lo más interesante de la película. La película realmente, quizás uno de los pocos aciertos de Snyder, hace suficientes planteamientos realmente muy interesantes como para hacernos pensar que las siguientes películas, que afortunadamente ya no va a dirigir él, pueden quedar muy bien. Y más les pueden vale. quedar Sí. muy bien las de los, Sí. los que serían los spin-offs. Ahora, por otro lado, hay un problema, como bien lo decías tú, grave con Superman. Superman en este caso, que es el hombre físicamente más rápido del universo, al menos hasta que aparezca en este universo Flash, es también el más lento mentalmente. Tú estás viendo cómo el villano en su cara está haciendo maquinaciones y no solo pareciera un villano reventón que le está contando sus planes, sino además lo deja que los libere, que dé órdenes, mientras él está impávido sin poder reaccionar. Pero cuando tú viste que antes en 2 segundos salvó a alguien. Así es. Ahora, bueno, Caray, yo creo ¿no? que un poco lo podemos ver en el tráiler de la película, ¿no? Donde ya nos contaron todo. Sí, Desafortunadamente es el peor tráiler, ¿eh? Nos cuentan muchas cosas, ¿no? Pero además de que nos cuentan muchas cosas, nos avientan un montón de cosas más, ¿no? Para justamente empezar a vender las demás películas, que Marvel lo hace muy bien. Al final la película te da un guiño. Con un Sí. guiño hubiera Sí, bastado sí, para claro. que quedaras picado en la siguiente Pero además Que película, ahora, ¿no? que ahora Es una quisiera gran- yo aclarar algo. De pronto, entre los fans se ha vuelto este rollo de hablar de esta película y necesariamente
pensar que se están comparando con Marvel. Nosotros no estamos diciendo que las películas de Marvel sean Que geniales sean las todas. mejores. De hecho, dentro de la gran cantidad de películas que ha producido estudios Marvel, salvo una o dos, todas las demás no son buenas películas tampoco. Y acabamos de ver Cuatro Fantásticos, ¿no? Digo, pero esas de Fox, pero por ejemplo, dentro de las que hace Marvel, Ah. que son fase 1 y fase 2, puedes rescatar 2 o 3 y las demás son de medianas a malas. Que es una Entonces tampoco estamos diciendo eso, No, que que Marvel sea mejor. Que además es una gran Solo tragedia. ha funcionado más. Que es no, una no. gran tragedia para Henry Cavill lo que sucede con estas películas, porque La la maldición verdad de es que Superman de está ahí. la promesa de haber protagonizado él una franquicia nueva, importante, la verdad que es un personaje completamente borrado. Es muy curioso lo que está pasando con la industria cinematográfica en los términos del cine de cómics, porque realmente la gran beta que está viendo DC Comics ahora es en la televisión, es donde están entregando sus mejores productos, no así en el cine, donde están teniendo severos problemas para tener credibilidad, para entregar buenas películas. Que ahí déjeme apuntar Y algo ellos empezaron, rápidamente. ellos empezaron metiendo Sí. blockbusters, como dije hace un momento, con Superman del 78. Sí, pero déjame apuntar ahí algo. Por eso inteligentemente separaron los universos. Ellos, a diferencia de Marvel, el universo televisivo de superhéroes Claro. es muy aparte del universo cinematográfico. Y es porque lo pensaron muy bien. Dijeron, si la regamos en el cine, nos queda el de televisión y no lo echamos a perder. Eso es muy evidente. Oye, ¿no? Daredevil Claro. es el mismo universo No, de... no, ¿verdad? Daredevil es otro es universo. Marvel, Sí, es sí. Marvel. No, pero me refiero Sí, al de los... Marvel sí, Marvel es eso el Marvel universo ha tele, unificado tele que cine. todo, sí. Incluso que serie de televisión, están conectando es el ahí. mismo universo, Es claro, el mismo con- universo. con Sí. la Que serie DC no. de Agente... DC sí. tiene sus series muy que son marcado. Flash, Arrow, Supergirl. Le lleva ¿No? Que están muchísima enlazadas ventaja. Que están- todas con Smallville. No tiene nada que ver con Smallville. No, sí están enlazadas. No están Claro que enlazadas. sí. Claro que no. Porque No, ¿de dónde Arrow, están Arrow enlazadas? en Flash No, está no. enlazado con Smallville. No, o sea, están enlazados con la serie para nada. Con ¿eh? el universo. No, es un universo A distinto. ver, no, claro que sí. ¿De dónde Claro están que sí. enlazadas? Smallville está enlazado con Arrow. De hecho, él apareció en la No, claro serie. que no. O sea, Él apareció. O sea, sí, pero Sí apareció. aparecen los personajes, pero el universo Smallville es aparte. Y Arrow aparece en el primer capítulo de Flash. Pero, no, sí, por supuesto, pero Arrow no pertenece a o sea, Smallville, lo que sucede en Smallville no tiene nada No, que porque ver la con serie este ya universo. acabó. No, pero la serie como tal no se conecta para nada. Pero si los personajes ahí no, están, no, son no. los Bueno, personajes. pero también tuviste a Dean Cain y ahí sale Superman y ahí también salen No, todos no, los no, pero personajes. esas son series de hace 25 No, años. como sea. Arrow, el universo, no. Será No, una eso lo discusión puedes tema checar, que eso lo puedes dejaremos, checar, pero la serie que abarca... investigaremos Sí. y que Sí, lo claro, haremos claro. públicamente Sí, por supuesto. equivocados. Porque la serie Arrow, Flash, Supergirl están conectadas, por supuesto, Sí, claro. pero Smallville es cosa aparte. Pero Arrow sí apareció en Smallville. El personaje, claro. personaje, Pero, claro. sí, pues también ahí apareció Flash Claro. y Aqualad y bla, Pero- bla, bla, pero- pero no es el mismo que está acá. Es- No es el mismo. Antes, Sí, de es el que, mismo. antes de que se peleen más, hay que irnos y hay que investigar bien. Sí. Vamos quién a es el que checarlo, tiene- vamos a quién tiene checarlo. razón. Sí, yo creo que también tiene un poco de razón Jesús, ¿no? Sí aparecían los personajes, pero era otra serie que iba muy bien Smallville, ¿eh? Pues sobre Yo- todo cuando empezó yo les- referencias al universo de Superman, Sí. lo hacía muy bien. Lo hacía bastante bien, ¿no? Pero bueno, investiguemos bien. Sí, lo y la podemos próxima investigar. prometeremos decir, yo creo que ustedes se colgarán por su propia mano, así de, me equivoqué. Pues claro, No, digo, lo No consultamos pasa ahorita, nada. sí. Está sí, bien sí. que haya discusión, ¿no? Más allá de la Sobre todo película. tan profunda, que ¿no? era Sobre todo porque la de Superman, Batman contra Superman no nos dio discusión. de que no nos Estamos de discusión, acuerdo. estuvieron sí, todos sí, de sí. acuerdo. Muchas gracias, Gerardo. No, nada, pues es muy sano y divertido hablar de una película tan mala. Jesús. Odio decir que este es uno de esos casos en que odio haber tenido la razón. Pues bueno, ahí tienen, nosotros ya les dimos algunos elementos, de todas maneras vayan a ver la película y ustedes emitan su propio juicio. Yo soy Julio López y esto fue Marquesina 22.